Muchas gracias, querido Sergio. Sin lugar a dudas, una semana la que concluyó muy fructífera. Tuve la oportunidad de acudir a Chihuahua y el día de ayer a la FIL con una muy buena mesa de diálogo. Y bueno, sin lugar a dudas, queda claro que el INE no se toca y desde la FIL lo pudimos dejar no solamente para los debatientes, que por cierto, Nadia de Morena quiso ir a la FIL a conversar, a analizar la democracia en nuestro México. Y bueno, pues sin lugar a dudas, para quienes asistieron y para quienes pudieron conocer algunos detalles de la mesa, pues fue bastante fructífera. Hoy quiero, por supuesto, agradecer a quienes nos acompañan de los medios de comunicación, aquí en esta contramañanera y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República. Durante estos 4 años de gobierno, la administración del presidente López Obrador se ha distinguido por dos cosas: una por la falta de resultados y otra por la corrupción. La refinería Dos Bocas es un claro ejemplo de ambas cosas. De 2019 a la fecha se han asignado al menos 3 contratos a empresas ligadas con Juan Carlos Tapia, un empresario hidalguense acusado de huachicoleo y de entregar sobornos en torno al caso Odebrecht. El 10 de marzo de 2017, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por el delito de sustracción ilegal de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, derivado de una toma clandestina que se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa fundada por Juan Carlos Tapia en el estado de Hidalgo. Sin embargo, en 2018, Pemex se desistió de la denuncia y el delito quedó impune. El 5 de julio de 2019, Tapia fue inhabilitada para participar en contrataciones públicas de carácter federal, pero el señor Tapia y su familia no solo recibían contratos mediante esta empresa, existen al menos 4 más en las que tanto sus hermanos, primos y su pareja figuraban como accionistas. Voy a pedir que pongan aquí la presentación de una imagen. Aquí está, muchas gracias. En esta imagen mostramos las 4 empresas, los accionistas y los contratos que se han asignado al menos a 2 empresas más. El 30 de abril de 2007 crearon una empresa que se llama Mexicana de Recipientes a Presión SADCB, cuyos accionistas fueron, según el Registro Público de Comercio, Juan Carlos Tapia, Selene Martínez Abarca y Gilberto Juan Tapia Vargas. Esta empresa ha recibido al menos un contrato por servicios e integración de la refinería en Dos Bocas por 78.4 millones de dólares. Esto es, los involucrados en delitos, incluso en administraciones anteriores, ahora son los contratistas de Morena. Mexicana de Recipientes cambió su razón social a Procesos Especializados y Proyectos SADCB, por sus siglas PROESA, el 18 de marzo de 2018, cuyos accionistas son Abel Vargas Rosales, primo del multicitado Juan Carlos, y Ángel Manuel de Jesús Bautista. El 15 de diciembre de 2017 dieron de alta una empresa que se llama Grupo Constructor Industrial, Oil and Gas, SADCB, cuyos accionistas nuevamente son su primo Abel Vargas Rosales, Yosimir Moreno Constantino y Selene Martínez Abarca. Sin embargo, fue hasta el 9 de diciembre de 2020, según consta en el Registro Público de Comercio, cuando registraron la empresa manufacturera especial y proyectos industriales, una SAPI de CB con las siglas de MEPI, empresa que ha recibido al menos 2 contratos por parte del gobierno federal para la refinería de Dos Bocas. Los contratos son para la fabricación de tanques de almacenamiento y para la fabricación de tuberías. Como se desprende del acta constitutiva de la sociedad MEPI,
fue creada a modo para participar en la obra de Dos Bocas. Fue creada especialmente esta empresa MEPI para la refinería. Aunado a ella, los accionistas de MEPI son dos empresas, una de ellas relacionada con el señor Tapia, Procesos Especializados SADCB, y los contratos que le han asignado a esta empresa del señor Tapia suman aproximadamente 400 millones de dólares. Sin duda, por donde se vea, esto es corrupción. La Secretaría de Energía debe supervisar los antecedentes de las empresas a las que se le asignan los contratos, pero tal parece que tratándose de las empresas del señor Tapia, hacen totalmente una excepción. Y ya que viene la secretaria regional esta semana a comparecer ante la Comisión de Energía, será interesante saber cuál es su opinión o su excusa para haber contratado empresas que tienen vínculos con un personaje acusado de huachicol, uno, por cierto, de los delitos que supuestamente iban a ser perseguidos por López Obrador. Decían que eran diferentes, pero resultaron peor que lo que incluso criticaban. Lastimosamente, este es el gobierno que hoy está tomando decisiones. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senador. Arrancamos con Víctor Mayén, quien le pregunta, quien le pide una opinión sobre dos aseveraciones del presidente del día de hoy. La primera, que la violencia en Zacatecas es consecuencia de grupos criminales que se formaron en gobiernos pasados. Y la segunda, que hay que limpiar el INE de corrupción y parcialidad. Y que el INE sí se toca entonces. Bueno, a ver, primero que nada, decir, la violencia en todo el país, no solamente en Zacatecas, sino en todo el país, es por una falta de estrategia. Es porque la política pública del presidente de este país es abrazar a los delincuentes. Bajo esa lógica, por supuesto que hoy el gobierno, aneciado a esa pésima definición de política pública, pues hoy el gobierno tiene ensangrentado al país. Es evidente que el INE no se toca, y lo quiero decir aquí como lo dije en la FIL. Yo acompaño las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, del diputado Santiago Krill. Se van a topar con pared porque vamos a defender a nuestros aliados, porque no vamos a permitir que amenacen y que hostiguen a cualquiera de nuestros aliados, y específicamente, lo quiero dejar muy claro, no vamos a permitir que amenacen y que intenten minar a ninguno de los legisladores. Prioritariamente, lo digo claro, vamos a hacer un bloque opositor para detener esta reforma tóxica en la Cámara de Diputados, y por supuesto los estaremos acompañando desde aquí, desde el Senado de la República. Cuando vemos que se han reactivado las amenazas a Alejandro Moreno, le decimos al gobierno, ya basta. Dejen de lastimar a la oposición, porque vamos a defender a nuestros aliados, porque es necesario que la democracia se defienda. Dejen de violentar a los legisladores, dejen de amenazar a los legisladores. Defenderemos como bloque opositor a cada uno de quienes integramos esta fuerza, que por supuesto va a ser suficientemente firme para detener la reforma constitucional, y daremos, por cierto, un gran debate a propósito del fallido Plan B del presidente. Gracias, senadora. Le pregunta Mayolo López si pudiera dar una opinión sobre cómo y qué espera de la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra. Bueno, pues lo primero es que espero que llegue, ¿no? Que no tenga pretextos y que por supuesto acuda a esta comparecencia del Senado de la República. Y segundo,
pues sí, decirle claramente a la señora Rosario Piedra que esperamos deje su fanatismo a favor del gobierno antes de entrar al Senado y se pueda conducir en esta comparecencia como una mujer que representa a los mexicanos, que por cierto dirige una institución o maldirige una institución que le cuesta a los mexicanos 1,700 millones de pesos al año. Así es que esperemos que entre al Senado de la República sin ese fanatismo que la caracteriza a favor de López Obrador. Gracias, senadora. Nos pregunta Alberto Valderrábano. Dice, coincide con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, quien dijo en Café Milenio que sería un juego peligroso buscar una reforma electoral en estos momentos y señala quienes promueven cambiar las reglas son los mismos que, convirtiendo la violación a las leyes casi en una forma de vida, arrancaron la renovación presidencial del 2024 con un juego ilegal, perverso, irresponsable y de agandalle. Sí, bueno, a ver, vamos a recordar. El presidente de la República, violando la Constitución y las leyes, empezó a promocionar a sus corcholatas 3 años antes de la elección del 2024, 3 años antes. Y con esto ha generado un sinnúmero de irregularidades electorales. Hoy es Claudia, es el mayor ejemplo de la ilegalidad. Hoy la señora Sheinbaum, que además no acepta cumplir con la ley, es una muestra clara de que al presidente de la República y a sus corcholatas la ambición de poder lo sobrepasa, porque claramente no están respetando las reglas electorales que en este país nos hemos dado. Hay un uso de recursos públicos, una propaganda personalizada en esta etapa en la que, por cierto, ni siquiera ha empezado el proceso electoral. Y todo esto es como consecuencia de una irresponsabilidad de López Obrador de haber empezado a mencionar, a posicionar e incluso a usar recursos públicos para hacer propaganda a sus corcholatas. Lo hizo 3 años antes de la propia elección de 2024. Gracias, senadora. Tengo que hacer una corrección, sobre todo Marco y equipo, para los materiales. La pregunta anterior, la que acaba de responder, es de Silvia Arillano, no de Valderrábano. Para que los materiales salgan acreditando la pregunta, Silvia. Alberto Valderrábano le pregunta, ¿el incremento de la inseguridad, las fallas en el metro y los hechos de abuso policíaco que se registraron el viernes pasado en San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, llegó el momento de que la señora Sheinbaum renuncie a su cargo por lo ineficiente que ha demostrado ser como jefa de gobierno? Primero que nada, decir, pues no que habían quitado a los granaderos, no ese fue el discurso inicial de este gobierno, que ya no iba a haber granaderos. Las escenas en Xochimilco, la violencia, la falta de entendimiento de los protocolos de la policía. O sea, no puede ser que no tengan capacitación, no puede ser que tomen acciones de esa manera, no puede ser que violen los derechos humanos de los capitalinos de esa forma, y que la señora Claudia, en lugar de estar dando respuestas a todas las exigencias de este fin de semana a propósito de los hechos sucedidos en Xochimilco, pues ande obsesionada con su siguiente cargo. Es claro que la capital no le interesa a la señora Sheinbaum. Es claro que el bienestar, la legalidad y la seguridad de los capitalinos no le interesan a Claudia Sheinbaum. Por eso es que lo hemos dicho, es necesario que defina, y si lo que quiere es irse a campaña, que ya se vaya,
y entonces que renuncie para que deje a alguien, y esperemos ahora sí sea capacitado, pueda resolver los problemas de los capitalinos. Es terrible lo que está pasando, porque Claudia está obsesionada, primero, con violar la ley. Segundo, está obsesionada con su siguiente candidatura. Y tercero, no le importa la vida, la seguridad y el desarrollo de los capitalinos. Y bajo esas premisas no debería estar ya como jefa de gobierno, debería estar ya entonces, pues, siguiendo sus anhelos de su próxima ambición política, pero dejar ya de dañar a los capitalinos se hace necesario. Gracias, senadora. Víctor Gamboa le pregunta su opinión sobre el aumento en este sexenio del 44% en las denuncias de migrantes ante la CNDH por detenciones arbitrarias, trato cruel y denigrante y actos ilegales, entre otras violaciones a los derechos humanos. A ver, es claro que empezaron con un discurso y están dando otra política pública. Lo que dijeron cuando esta administración inició es que iba a haber una política pública, una administración en términos de migrantes apegada a derecho, pero solamente lo dijeron en un discurso y después se les olvidó todo. Este aumento de las denuncias lo que demuestra es que el Instituto Nacional de Migración y las distintas áreas correspondientes, una vez que una persona entra a territorio nacional y sigue su ruta aspirando a llegar a Estados Unidos, que estas administraciones del gobierno mexicano no les están protegiendo sus derechos humanos, no están salvaguardando su vida, su seguridad y la de sus familias. Y por supuesto es necesario exigirle al Instituto Nacional de Migración que proteja los derechos humanos de los migrantes, que así como nosotros pedimos que en Estados Unidos se proteja y se cuide a nuestros connacionales, es un acto obligado a que también cuando alguna persona inmigrante pise territorio nacional se puedan proteger sus derechos. El aumento de las denuncias lo que demuestra es que desafortunadamente, lastimosamente, inhumanamente, se violan los derechos humanos de las personas una vez que llegan a territorio nacional. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, al pretender meterle mano al INE para apoderarse de esa institución el pretender meterle mano al INE para apoderarse de esa institución es ir contra el pueblo y la sociedad que defiende la democracia y es ir en contra de las libertades. ¿Qué opina usted y qué costos pagará López Obrador de continuar con esta vía dictatorial? Bueno, primero que nada, es inentendible que un presidente que ganó y que el INE le reconoció el triunfo, ahora quiera destruir. También lo decíamos en la FIL y me parece que es necesario hacer hacer énfasis en esto. ¿Por qué el presidente López Obrador quiere destruir al INE? ¿Por qué? Si al final el INE le reconoció su triunfo. La respuesta es porque él sabe que no va a ganar en 2024 y lo que quiere es arrebatar el triunfo, quiere arrancar un triunfo que no le va a ser suyo. Si él estuviera seguro que va a ganar en 2024, si él estuviera seguro que la Ciudad de México nuevamente la volverían hipotéticamente a ganar, él no querría destruir los soples, no querría destruir los órganos electorales locales, pero como sabe que, que en las encuestas está cayendo, que la gente está muy decepcionada de todo aquello que él dijo que iba a hacer y que no ha cumplido, lo que quiere es quedarse con el INE para robarse las elecciones, para arrancar las elecciones de manera ilegal, y por supuesto que no se lo vamos a permitir. Bueno, más incluso ni el plan B tiene una ruta, todavía no se conoce, no hay un documento formal, pero lo que han dicho, por ejemplo, es que a través del plan B van a quitarle el padrón electoral
al INE y lo van a pasar a gobernación. Esa es una aberración, entre otras cosas. No se puede porque eso está consagrado en la Constitución. En el artículo 41, apartado B, claramente dice que el padrón electoral le corresponde al INE. No tienen las 2/3 partes para hacer ese cambio. Entonces, pues hay que decirle al presidente de la República que no va a poder destruir nuestra democracia y que para eso estamos aquí, en el bloque opositor, para detener ese tipo de, digamos, de aberraciones, porque son, de verdad, van en contra de cualquier lógica racional de legalidad y constitucional. Por eso es que hoy se hace necesario defender al bloque. Hoy, desde el Senado de la República, para mí es necesario defender a nuestros aliados. Voy a citar nuevamente a Santiago Krill, pero López Obrador, Morena, se va a topar con pared. No vamos a permitir que toque, que lastime o que intente detener la decisión ya tomada de Alejandro Moreno, porque, por supuesto, todo el bloque opositor va a estar firme para que la reforma electoral que busca lastimar la democracia en México no pase. Gracias, senador. Y finalmente también de Gerardo Segura le pregunta, dice, ¿no cree que López Obrador debe ponerse a trabajar ya en contra de la delincuencia y en la fuerte carestía que se vive en el país, que para eso se le paga, en lugar de pretender seguir destruyendo a la nación, engañando y timando a la sociedad? Bueno, ya vemos que pues ni es el presidente carismático que quieren hacer creer, ni es el presidente más popular o el segundo más popular según su discurso retórico y populista, por cierto. A ver, hoy, según las propias encuestas, el INE es mucho más aceptado que López Obrador, el INE. Y claro, bueno, pues bajo esa lógica, el presidente que solamente sabe hacer campañas, pero no sabe hacer gobierno, pues seguramente tampoco ese dato le gusta. Es, por supuesto, una administración que no solamente genera una terrible inseguridad, la peor crisis de inseguridad en la era moderna, sino también este presidente, desafortunadamente, lastimosamente, está generando una crisis económica, una crisis que está dejando a los mexicanos sin dinero, sin la posibilidad de comprar lo básico, sin la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Porque bueno, sabemos que al presidente López Obrador lo que le gusta es lucrar con la pobreza. Por eso es que, pues, bajo su perspectiva, 4 millones de nuevos pobres, seguramente él no lo ve en negativo. Él lo ve con posibilidades de tener rentabilidad electoral y eso es verdaderamente inhumano, más yo diría inmoral. Parece que no tiene corazón, se da cuenta que mientras él vive en un palacio rodeado de lujos, con un montón de gente a su servicio, pues millones de mexicanos se tienen que subir al metro, tienen que arriesgar su vida, tienen que pasar horas en un transporte público ineficiente y bueno, pues él no lo sabe y no lo vive porque pues ni siquiera tiene un hijo que se lo cuente, ¿no? No tiene un hijo o alguien que vaya y le diga, oye, me pasó esto en el metro o esto en el metrobús, porque bueno, pues sus hijos viven en el privilegio. Senador, nos acaban de llegar 2 preguntas más. Dice Tony Aguirre, le pregunta a Tony Aguirre, ¿cuándo lanzará la oposición a sus precandidatos a la presidencia para que debatan se posicionen y den la batalla? ¿No temen llegar tarde? Bueno, a ver, claramente hay ya nombres y apellidos claros que han dicho yo quiero, ¿no? Y me parece que, por cierto, son muy buenos perfiles y me refiero desde, no solamente desde el PAN, sino desde la oposición. Lo ha dicho mi compañera Lili Telles, lo ha dicho Santiago Krill, lo ha dicho mi compañera Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, en fin,
Me parece que hay muy buenos perfiles y que comparados, ¿no? Digamos, en términos de experiencia, de trabajo, de resultados. Por supuesto que las corcholatas no tienen nada que hacer, salvo violar la ley, que lo hacen desafortunadamente bien. Es increíble cómo la señora Sheinbaum no acepta la resolución del árbitro electoral. ¿Por qué no se deslinda Claudia Sheinbaum de sus bardas y de su propaganda? ¿Por qué se rehúsa a decir que ella no ha hecho esa propaganda? Pues en realidad porque seguramente sí lo ha hecho, seguramente está obligando a contratistas del gobierno, seguramente está obligando a proveedores del gobierno a hacerlos que pinten bardas y que pongan lonas, que pongan gallardetes y que pongan muchísima propaganda a lo largo y ancho del país. Por eso es que no acepta la instrucción del árbitro electoral de deslindarse. Por cierto, el deslinde es una figura legal, es algo que la ley establece para que cuando no seas tú responsable de esa propaganda puedas decirle a la autoridad electoral que te deslindas de ella. ¿Por qué ella no lo hace? Pues la verdad es que porque ella forma parte de esa ilegalidad y de esa corrupción que, por cierto, es pagada seguramente con los impuestos de los mexicanos o con los contratistas que terminan ganando contratos y que van a ser pagados con los impuestos de los mexicanos. Gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, ¿qué se debe hacer ante las agresiones en contra de los jueces? Los miembros del Poder Judicial son agredidos, como pasó con el juez de Zacatecas y también por parte de AMLO con sus reclamos. Sí, uno de los grandes errores de este gobierno, y yo diría algo con lo que lastimosamente vamos a recordar esta administración, es por la agresión, incluso agresión institucional desde Presidencia de la República. El presidente de la República no entiende que existen contrapesos y que por eso nuestro poder en México está trifurcado. Por eso existe el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que sea contrapeso uno del otro y en su caso, vamos, podamos tener un mejor país. El presidente de la República quiere que todos, y que así como los legisladores le son sumisos, los legisladores de Morena le dicen a todo que sí, incluso aprueban todas sus barbaridades, también quiere que el Poder Judicial le haga, digamos, una sumisión, una abyección a su persona, y eso es terrible. Agredir a un ministro de la Corte, a un juez, a un magistrado, bueno, incluso atreverse a decir que ha dado una instrucción para no acatar las resoluciones de los jueces, es terrible, es ilegal, y este presidente de la República da cada vez más pasos hacia un autoritarismo lastimoso. Se ha rumorado que pretende presentar una iniciativa para mermar al Poder Judicial, así como está intentando mermar al INE. Nunca en este país habíamos tenido una amenaza tan grande desde el gobierno, desde el poder en contra de las instituciones. Y este presidente pasará a la historia precisamente por ser un presidente destructor de instituciones, no transformador, no constructor, no un presidente de unión, no un presidente de bien, no un presidente de seguridad o de justicia, no. Va a pasar a la historia como un destructor de instituciones que ha generado inseguridad y pobreza en los mexicanos. Y ahora sí parece que finalmente Rubén Arizmendi le pregunta, Monreal dice que podría sumarse con Va por México y ser candidato. ¿Usted lo apoyaría? Me parece que todavía hay muchas, digamos, hay muchas etapas previas a la definición de quién será nuestra candidata o nuestro candidato en la jefatura de gobierno y en la presidencia de la República. Ya habemos varios que hemos externado nuestra decisión de aspirar, competir y ganar
por cierto, la Ciudad de México, y evidentemente a nivel nacional hay también muchísimos buenos perfiles. Lo que es un hecho es que necesitamos establecer candidaturas decentes, honorables, trabajadoras, que puedan generar condiciones para los mexicanos, para los capitalinos, de un mejor futuro, porque que hemos tenido en la Ciudad de México en los últimos 25 años nos han generado inseguridad, nos han generado falta de agua, nos ha generado pues yo diría, unos servicios públicos inhumanos. Subirte al metro Pantitlán a las 7 de la mañana con los vagones absolutamente llenos de personas, me parece que es algo que no deberían de vivir ni las mujeres ni los hombres que se tienen que transportar para llegar a su trabajo. No hay más metro, lo que sí es que hay más corrupción. No hay más transporte público, lo que sí hay son más lonas de es Claudia. Por eso es que se van, y por eso van a perder la Ciudad de México, y por eso yo espero que podamos proponer a las mejores mujeres y a los mejores hombres en todos los cargos, por cierto, en las próximas elecciones. Senadora, no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted, a su equipo, agradecerle al equipo de comunicación social y a La Fuente, a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos. Buen día y buena semana a todas y a todos. Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a todas y a todos. A darle que hay mucho que hacer. Esta semana tenemos la comparecencia de la señora Piedra. Nos estaremos viendo. Un abrazo.